centro de la fe, que estaba en la cruz, en la pasión de nuestro Señor, traslada a la resurrección de nuestro Señor. Ahí se pone el centro ahora. Y entonces, siendo así las cosas, claro, todo tiene que cambiar. Entonces, según esta teología del misterio pascual, ya no se trata, ni en la misa, ni en los sacramentos, de aplicar a las almas las gracias obtenidas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ya no se centra la fe en la cruz, sino que se trata de hacer memoria de los actos salvíficos de Cristo para que vuelvan a estar presentes, objetivamente presentes, a los fieles, bajo el velo de los símbolos. Entonces, en los sacramentos encontramos un montón de símbolos, y esos símbolos hacen presentes los misterios salvíficos de Cristo a los fieles. Y eso es lo importante de los sacramentos. Así los fieles, por la fe, entran en contacto como comunidad con lo divino. Esa sería la función principal de los sacramentos. Y entonces, al entrar en contacto con lo divino, pues tienen una vivencia y experiencia del misterio. Entonces, la Reforma, entre comillas, considera los sacramentos más como celebraciones comunitarias que favorecen la unión de los hombres con Dios, más que como transmisores de la gracia. Vean ustedes la visión completamente nueva de los sacramentos que tiene esta nueva teología. Bueno, entonces podríamos empezar a revisar todos los sacramentos, que son 7. Estaríamos hasta las 3 de la tarde y sería un poco molesto. Entonces vamos a tomar 2 ejemplos, 2 sacramentos nomás, para que se pueda ver cómo se cambiaron los sacramentos. El primer ejemplo es el ejemplo del bautismo, claro, el primero de todos. ¿Cómo se cambió el bautismo? Para los modernistas, el efecto principal del bautismo es la recepción del bautizado en la comunidad eclesial o parroquial. Ese es lo principal del bautismo, que se recibe a un nuevo miembro en la comunidad parroquial. Lo cual, claro, de cierta manera es verdadero, pero no es lo principal del bautismo. Y entonces, el efecto principal del bautismo no sería librarnos del pecado original y convertirnos en hijos de Dios, es lo que entendemos en la tradición. Recordemos que es un sacramento, un signo sensible instituido por nuestro Señor Jesucristo para la transmisión de la gracia. Eso es lo que entendemos en la teología tradicional. Pero para los modernistas ya no sería un signo eficaz de la gracia el sacramento, sino tendría este aspecto comunitario y de volver a ser presente en los misterios de Cristo. Para ilustrar esto, es interesante entonces ver qué pasó con el experto que hizo el nuevo rito del bautismo, que fue el padre Aníbal Pollini. Bueno, este experto mandó un proyecto de nuevo rito
el 30 de noviembre de 1968 al Papa Pablo VI. ¿Y qué hizo el Papa Pablo VI? Bueno, leyó el nuevo rito, este experto, hizo una observación. Y la observación fue la siguiente: no se dice nada del pecado original en este nuevo rito. O sea, el experto encargado de elaborar el nuevo rito no nombra el pecado original en este rito, en esta primera esbozo del rito. Eso es absolutamente increíble. Pero siguió su puesto. Y un problema: oye, corrige esto, que mira este detalle, no dice nada del pecado original en el nuevo rito del bautismo. Increíble. Entonces, el nuevo rito es una celebración de la comunidad cristiana según la visión modernista de los redimidos. Estamos todos salvados. Y lo que el niño recibe, la gracia santificante, no es lo central de la ceremonia. De hecho, en el nuevo rito se introduce la celebración de la palabra de Dios, el rito del bautismo. Y el padre Aníbal Ibuñini, que fue su autor, dice que esto se pensó así porque el rito se dirige y compromete directamente a la comunidad cristiana. Y hay una pequeña rúbrica que dice que si el niño se pone a llorar, que es común que los niños lloren en los bautismos, bueno, se lo puede llevar a otra sala para que no distraiga la atención de la palabra de Dios. Eso en el bautismo. Pero fíjense ustedes cómo se altera el significado de lo que es el bautismo. Se convierte en una celebración comunitaria. Realmente impresionante. Uno diría, bueno, ya se acabaron las modificaciones. Pero no, hay otras. Se suprimieron muchos de los ritos preparatorios del bautismo. Ustedes han visto un bautismo todos, bautismo tradicional, como el padre hace 3 exorcismos durante el bautismo, que son oraciones para alejar al demonio, el cual tiene un cierto poder sobre ese niño que está con esa mancha en su alma y está de cierta manera bajo el poder del demonio. Entonces por eso se hacen los exorcismos. Bueno, en el nuevo bautismo se eliminaron los 3 exorcismos que hace el padre. No más. ¿Por qué será? Lo dejo a su imaginación. ¿Por qué se eliminaron los 3 exorcismos? Y tampoco el sacerdote se reviste de la estola morada. No, está ahí en la entrada, en la puerta de la iglesia, comenzando el bautismo. ¿Qué significa eso? Que el niño que está ahí, pues no es un hijo de Dios todavía. No tiene la gracia de Dios en su alma. Entonces, eso significa, es una tristeza. Por eso el color morado. Y todo esto es el pecado original, evidentemente, el cual nacemos, el cual se le olvidó nombrarlo al experto cuando elaboró el nuevo rito. Impresionante. Y por último, también se elimina el rito de la sal, cuando el padre le pone sal en la boca al niño, y de la apertura de los sentidos, cuando con la saliva le pone saliva en la nariz y en los oídos, para abrir sus sentidos a las cosas de Dios. Todo eso, que son ritos preparatorios al bautismo, se eliminaron. ¿Se puede creer lo que estamos contando? Es difícil, pero es así. Esa es la realidad. Eso con respecto al bautismo. Y tomemos también como ejemplo la confirmación. Y también hubo cambios en
tema del ministro, de la materia y de la forma. Entonces, siempre la Iglesia consideró como ministro ordinario de la confirmación al obispo y al sacerdote como ministro extraordinario y que necesita una delegación especial. Por ejemplo, el sacerdote puede confirmar a un bebé que se está muriendo. Bueno, ahí sí puede, es una emergencia. Ministro extraordinario. O puede confirmar a algún adulto si es una emergencia también y se necesita hacerlo y el superior le dice, bueno, no hay obispo, hazlo. Bien. Pero en el nuevo rito, en vez de ser ministro extraordinario, el simple sacerdote pasa a ser un ministro asociado. Es decir, si es que, por ejemplo, en una confirmación hay demasiados confirmandos, entonces el sacerdote puede confirmar para que la ceremonia no sea tan larga y la gente no se aburra. Ministro asociado, o sea, es siempre el obispo el que sigue confirmando en la iglesia nueva, pero ahora mucho más fácilmente confirma el sacerdote por una razón mucho menos grave, podríamos decir. Y esto en pro de que los sacramentos deben ser esta vivencia de los misterios de Cristo. Entonces es muy larga la cosa, me aburro y no experimento el misterio de Cristo en mi corazón y en mi alma. Así es la cosa ahora con esta nueva teología. Y la materia, ¿qué pasó con la materia del sacramento? Bueno, sabemos que es el Santo Crisma, que está hecho con aceite de oliva, hecho Jueves Santo, consagrado por el obispo. ¿Y qué pasó? El 3 de diciembre de 1970, un decreto de la Congregación de Ritos autorizó la utilización de otros aceites vegetales, ya no solamente el aceite de oliva, sino que puede ser aceites sacados de otras plantas. Y entonces, siempre la Iglesia consideró que el único aceite que se podía usar era el aceite de oliva. El Santo Crisma hecho con aceite de oliva. Y entonces, un cambio así hace por lo menos dudosa la administración del sacramento. No vamos a decir así que es inválido el sacramento, pero este cambio de materia lo hace menos dudoso, lo cual es grave. Así ¿cómo se va a estar administrando un sacramento dudoso porque se cambió la materia? Bien, todos estos cambios se hicieron en pro de la vida espiritual del pueblo de Dios. El pueblo viva más intensamente la vida espiritual. Pero 50 años después de los cambios, vemos que esa vida espiritual languidece y desaparece poco a poco. Y rápidamente, no poco a poco. Este rostro nuevo dado a la liturgia de los sacramentos no ha tenido el efecto esperado, y ha tenido el efecto contrario. La pérdida de la fe, la pérdida del fervor del pueblo cristiano. Y es que el misterio pascual, la teología del misterio pascual que está detrás de todos los cambios, es una teología que no es católica. Y que, como vimos, cambió el centro de la cruz a la resurrección de nuestro Señor. Estamos todos salvados según esta nueva teología. Y eso hay que seguir, obviamente, en comunidad, para que sea más bonito. Y así, en comunidad, experimentar los misterios de Cristo. Es una reforma verdaderamente suicida, porque aleja a los fieles de la fuente de la gracia.
¿qué son los sacramentos? Con estos nuevos sacramentos reformados, y como vemos, son en muchos casos dudosos, y en otros casos derechamente inválidos. Y aleja a los fieles del remedio para la naturaleza desordenada. Entonces, esta reforma postconciliar, queridos fieles, es claramente mala. Un católico consciente debe alejarse de ella. Claro, para estar consciente tenemos que saber estas cosas. Y la gran mayoría de la gente no sabe estas cosas, no tiene idea de estas cosas, no se ha preocupado de saber, no confía en lo que le dice el Padre, el Obispo, el Papa. Pero estamos en tiempos tan extraordinarios que sí tenemos que preocuparnos y empezar a investigar, a ver cómo es la cosa. Esto me parece raro. Y entonces vamos a descubrir esto, de lo cual hemos mostrado solamente la punta del iceberg. Porque como decíamos, si revisamos todos los sacramentos y los revisamos en profundidad, no terminamos más con todos los cambios que se hicieron. Así que, queridos hermanos, esta reforma postconciliar, en lo que respecta a los sacramentos, es realmente un desastre, y gracias a Dios, gracias a Monseñor Lefebvre, pues podamos seguir administrando y teniendo los sacramentos de siempre, que son esos, son canales a través de los cuales la gracia llega a nuestra alma. Y nosotros tenemos eso. Y debemos bendecir a Dios cada día por poder seguir teniendo esta conexión con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.